En este video les voy a enseñar varios ejemplos de multiplicación y división de fracciones. En el primer ejemplo tenemos un quinto que multiplica a 2 quintos. Cuando son iguales los denominadores, en este caso 5, en ambas fracciones, a esta operación se le conoce como multiplicación de fracciones homogéneas. En el caso de que los denominadores fueran diferentes, como en el ejemplo que se encuentra en la parte inferior, que son 2 y 4, se les llama multiplicación de fracciones heterogéneas. Para resolver esta operación es muy sencillo, simplemente vamos a multiplicar de manera directa los numeradores 1 por 2, 2 y los denominadores 5 por 5, 25 y obtenemos como resultado 2/25. En el siguiente ejemplo, en la parte inferior, tenemos una fracción negativa que multiplica a otra fracción negativa. Recuerden que menos por menos daría positivo. E igual que en el ejemplo anterior, vamos a multiplicar de manera directa. 6 por 3, 18 y 2 por 4, 8, obteniendo como resultado 18/8 positivos, porque menos por menos, más. Esta fracción es un resultado correcto, pero puede simplificarse, es decir, vamos a buscar un número que divida a ambos, al 18 y al 8, y dé como resultado un número entero. Por ejemplo, al 18 lo dividimos entre 2 y nos da como resultado 9. Al 8 lo dividimos entre 2 y nos da como resultado 4. 9 cuartos es un resultado correcto. En el siguiente ejemplo, en la parte inferior, tenemos menos un tercio que multiplica a 4 quintos. Vamos a respetar el signo negativo de la primera fracción, así que colocaremos menos y luego una línea para la fracción y multiplicamos 1 por 4, 4 y 3 por 5, 15 y tenemos menos 4 quinceavos. Ahora pasaremos a resolver las divisiones, empezando por 5 octavos entre 15 octavos. Para resolverlo vamos a multiplicar de manera cruzada, es decir, 5 por 8, 40. Y luego 8 por 15, 120. Simplificamos eliminando los ceros y nos queda 4 doceavos, que todavía podemos simplificar. El 4 lo dividimos entre 4 y nos da como resultado 1. Al 12 también lo debemos dividir entre 4 y nos dará como resultado 3. Un tercio es el resultado de esta operación. Pasemos al segundo ejemplo. Tenemos menos 3 quintos entre 4 quinceavos. Vamos a respetar el signo negativo y multiplicaremos cruzado. 3 por 15, 45 y 5 por 4, 20. Esta fracción la podemos simplificar. 45 entre 5, 9 y 20 entre 5, 4, dando como resultado menos 9 cuartos. Ahora, por último, tenemos menos 18 sextos entre menos 16 quintos. De acuerdo a la regla de signos, menos entre menos, más. Por esta razón, el resultado será positivo y lo resolveremos como hemos hecho en las divisiones anteriores. 18 por 5, 90 y 6 por 16, 96. Esta fracción la podemos simplificar. 90 entre 6, 15 y 96 también lo dividimos entre 6 y nos dará como resultado 16. El resultado de esta operación es 15/16. Espero que este video con estos ejemplos hayan sido útiles para ustedes. Me despido no sin antes recordarles suscribirse, dar like y comentar. Es muy importante para mí. Me ayudan a poder seguir contribuyendo en más contenido para todos ustedes. Gracias.